El tema de hoy eh, tiene que ver con las mentiras que hemos aceptado en nuestra vida, ¿sí? Y cómo estas mentiras terminan dañando, ¿sí? Cómo la mentira es causante de, de tanto dolor en el pueblo de Israel, cómo la rebelión constante trajo cierto dolor al pueblo de Israel. Y vamos a ver ciertos factores que de alguna manera hicieron más propenso al pueblo de Israel y lo condujeron hacia el pecado, ¿sí? Hacia la perturbación, por decirlo así. El primero está en Ezequiel 20, ¿sí? Así que si pueden sacar sus Biblias o buscarlo por ahí, eh, está en Ezequiel 20. Y vamos a partir leyendo desde el 5. Dice, em, dice, dales el mensaje, dales el siguiente mensaje de parte del Señor soberano. Y ahí, este pasaje en particular se trata de la historia del pueblo de Israel. Dice, cuando elegí a Israel, cuando me di a conocer a los descendientes de Jacob en Egipto, y ahí sigue explicando qué es lo que hizo, qué hizo con el pueblo de Israel, cómo los llevó, los escogió de alguna manera, cómo de alguna manera hizo un pacto con el pueblo de Israel para sacarlos de Egipto. Y en el 8 dice, sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso. No se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban eh, obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Y después en el 10 dice, después de sacarlos de Egipto, los lleva al desierto. Está hablando de otra época histórica de alguna forma con el pueblo de Israel. Y en el 13 dice, sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí y se negaron a obedecer mis decretos. En el desierto desobedecieron mis ordenanzas, a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Sigue relatando. Y en el número 18 eh, dice, Dice que ya pecaron, siguieron pecando de alguna forma, siguieron rebelándose y después nació una nueva generación, que era una generación diferente a la que sacó de Egipto y a la que, claro, a la que de alguna manera decidió sacar y a la que terminó sacando de Egipto. Dice, después advertí a sus hijos que no siguieran el ejemplo de sus padres, quienes se contaminaron con sus ídolos. Sin embargo, sus hijos también se rebelaron contra mí, se negaron a cumplir mis decretos y a seguir mis ordenanzas, a pesar de que la obediencia le hubiera dado vida. ¿Sí? Dice en el 21. Y vemos que históricamente el pueblo de Israel, de alguna manera, Dios les da el chance, o sea, lo escoge, eh, da ciertas declaraciones de bienaventura con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel peca, se desvía, desobedece, eh, cae en idolatría o decide estar en idolatría, y entre medio, si ustedes después saben el tiempo, si bien lo leyeron en los grupos de lectura, eh, dice que Dios de alguna manera hubiese dado como los quería destruir, pero por amor a su nombre, Él decide retenerse y de alguna manera los perdona y sigue caminando con ellos. Y después dice en el 27, dice, por lo tanto, hijo de hombre, dar este mensaje al pueblo de Israel, o sea, al pueblo actual. Dice, tus antepasados siguieron blasfemando y traicionándome. Y en el 30 dice, por lo tanto, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. ¿Piensas contaminarte como lo hicieron tus antepasados? ¿Seguirás prostituyéndote al adorar imágenes repugnantes? Y el primer concepto que vamos a ver hoy día tiene que ver con que el pueblo de Israel venía de una historia familiar, ancestral, de conductas que se repetían. ¿Sí? Vemos que en palabras quizás más actuales hay una normalización de la conducta, hay una normalización de que la idolatría es parte de lo que el pueblo de Israel hace continuamente, año tras año, generación tras generación. Y vemos que en esta generación actual, donde están en la deportación, la realidad del pueblo de Israel no es diferente a la que se ha gestado generación tras generación. Y podemos ver que, como pensando en la restauración, que cuando hay cuestiones que no están sanadas, que no están restauradas, desde un comienzo que Dios los llama, Él les advierte y les dice,
desháganse de sus ídolos, dejen ese camino. Y ellos deciden no hacerlo. Vemos que de alguna manera la conducta que ellos tenían se mantiene en el tiempo, y vemos que en nuestra vida hoy día podemos ver, y claro, podrían haber estudios al respecto de que de alguna manera las conductas se impregnan en uno, las conductas de generación en generación se van estableciendo cada vez más. Entonces vemos que lo roto que estaba el pueblo de Israel no es algo que nació hoy día, no es algo, o sea, hoy día para ellos, ¿sí? Hoy día ya en el cautiverio, no hoy día de nosotros, sino que en el hoy que estamos pensando en ellos. No es que un día ellos se levantaron en medio del cautiverio cuando vinieron los reyes de Babilonia a tomar los cautivos, y, en ese momento ellos estaban heridos y rotos, o fue esa generación la que estaba herida y rota, sino que eh, esta condición era previa a ellos. Y así como veíamos en la primera enseñanza, esta condición de esta mujer no nace con ella, nace con estos padres que no se preocuparon de ella. No es una cuestión que solo es momentánea, o de ese instante. Vamos a ir a Ezequiel 34, y dice, hijo de hombre, aquí está hablando de los pastores de Israel. Y dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche y se visten con las lanas y matan a los mejores animales. Matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado a los débiles, no se han ocupado de las enfermedades, de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Es por eso que mis ovejas se dispersaron, sin pastor, y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y los expulsaron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Y vemos que, entonces hasta acá vemos que por un lado hay una historia que, entre comillas, condiciona el actuar del pueblo de Israel. Hay una historia que sistemáticamente los lleva a comportarse de una manera determinada. En segundo lugar, podemos ver que quienes debían cuidarlos, quienes deberían estar como velando por su bienestar pastoral, ¿sí? Aquí habla de que deberían cuidarlos, deberían sanar sus heridas, deberían traerlos al redil cuando se extravían. No se estaban encargando de eso, solo se estaban preocupando de sí mismos. Y según vamos a ver, o vamos a hacer un parangón de lo que habla Ezequiel con lo que señala Bruce Thompson, que es un médico que tiene un ministerio en torno al trabajo con personas y con restauración. Y él dice que a lo largo de nuestra vida hay diferentes autoridades que pueden dañar nuestra identidad o nuestra forma de ser. Y uno podría asemejar, sí, asemejar, que cuando habla de los pastores que deberían sanar y estar allí presentes, hoy día uno lo puede traer al hoy y decir que es el rol como de los padres y de la familia, quien debería estar allí, quien debería cuidarte, quien debería guiarte por un buen camino, quien debería administrar tu vida por una senda correcta. Pero a veces precisamente la gente que son nuestros padres, que son nuestra familia, en estricto rigor, define
quiénes somos, pero no siempre lo hacen de la mejor forma, no siempre lo hacen a la luz de la verdad de Dios. Y no porque sean malos, sino que porque precisamente también ellos vienen de una historia de errar, de una historia donde no toda su historia ha sido perfecta, aunque hayan sido cristianos, aunque se hayan criado en una familia cristiana, eh, todos de alguna manera estamos rotos, todos tenemos este roto corazón del que hablábamos en una de las enseñanzas pasadas. Eh, y de alguna manera los papás vienen a ser eh, esa primera imagen que nos entrega una forma de identidad, nos entrega una manera de entendernos y de considerarnos a nosotros mismos. Nuestros viejos, al ser quizás más sobreprotectores, o de repente con ciertas conductas injustas, o, o declarando cosas sobre nosotros, terminan trayendo, entre comillas, o haciendo cosas que nos dañan, haciendo cosas que al fin y al cabo nos dejan dañados, pues nos dejan fuera del redil, nos dejan al final incluso en contra de Dios mismo. Eh, pero Dios manifiesta que esto no es de su agrado. Después vemos en Ezequiel 11 y habla particularmente de los líderes, y dice, el Espíritu me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que piensan hacer maldades y dan consejos perversos a esta ciudad. Les dicen al pueblo, ¿acaso no es buen momento para construir casas? Esta ciudad es como una olla de hierro. Aquí adentro estamos a salvo, como la carne en la olla. Estas palabras que hablan estos líderes en particular se refieren a que esta ciudad se están refiriendo a la ciudad de Israel, o sea, de Jerusalén. Y creen que, porque ellos se quedaron, hay una parte del pueblo que aún no está en cautiverio y que está en Jerusalén, Jerusalén sería como esta olla de hierro. Y la gente que se quedó en Jerusalén sería esta carne, que está a salvo dentro de la olla, en desmedro de aquellos que fueron exiliados, que serían como los huesos de la carne, que son los que se sacan y se tiran a la basura. Entonces, lo que están diciendo los líderes es que ellos y los que están en Jerusalén están seguros. Eh, y en estricto rigor le están mintiendo al pueblo, porque dice, eh, después más abajo, en el 6 dice, ustedes asesinaron a muchos en esta ciudad y llenaron las calles de cadáveres. Por esto, por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Es cierto que esta ciudad es una olla, pero los trozos de cadáveres son las víctimas de la injusticia. Entonces ahí viene Dios a traer de alguna manera la verdad que él estipulaba, y no la verdad, comillas, que era mentira, que decían los líderes en relación al pueblo que estaba en Jerusalén todavía. Dice, en cuanto a ustedes, pronto los sacaré a rastras de esta olla. Los haré caer, les haré caer la espada de la guerra que tanto temen, dice el Señor soberano. Los expulsaré de Jerusalén y los entregaré a extranjeros que ejecutarán mis castigos contra ustedes. Y ahí el texto sigue hablando como de lo malo que le va a pasar a los líderes, precisamente porque ellos son los que han cometido fechoría y de alguna manera, han actuado en contra del pueblo. Y estos pasajes los podemos asemejar en la actualidad a los roles principalmente de líderes. El gobierno, los medios de comunicación, los profesores y maestros que tenemos a lo largo de nuestra vida, vendrían a ser precisamente estos líderes que muchas veces hablan cosas como si fueran verdad para calmarnos o bien porque creen que es lo que va a pasar, pero hablan desde su propio corazón, hablan desde lo que ellos piensan de nosotros, o bien el gobierno toma sus propias medidas y va haciendo que nosotros, va colocando parámetros que no son sanos para nosotros o que no son correctos delante de la palabra de Dios. Los medios de comunicación que de alguna manera hacen como esto, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en general los medios de comunicación, aquellas cosas que están en proceso de cambio, si es que precisamente, entre comillas, los poderes fácticos lo ameritan, instauran estas como comillas verdades y las empiezan a naturalizar cuando a veces no están tan naturalizadas en la sociedad común, por decirlo así. Uno podría pensar en torno a ciertos temas que la sociedad ha ido cambiando, como el aborto, la homosexualidad,
el matrimonio o los hijos fuera del matrimonio, que ya pasó hace rato, pero que en su momento fueron temas tabú y que si uno presta atención, precisamente la televisión fueron quienes primero empezaron a instaurar estas lógicas en las novelas, en las series, que habían en ese tiempo que eran novelas, hoy día son series, pero por medio de los diversos recursos digitales, van instaurando de alguna manera una forma de pensar. Eh, y nuestros profes, nuestros maestros que ya son como en el diario vivir, de alguna manera establecen o afectan nuestro pensamiento y nuestro conocimiento. Nuestra forma de entender el mundo muchas veces es definida por lo que aprendemos eh, en la universidad o en el colegio. Cuán inteligentes somos o cuán no muchas veces está encarnado producto de lo que nos dijeron en el colegio, por ejemplo. Cuando en alguna clase no nos iba bien. Y de alguna manera los líderes vienen a hacer sentir y a generar un engaño, porque vienen a mostrar algo como si fuera de parte de Dios, como si fuera lo que Dios de alguna manera le está mostrando, pero no es así. Tenemos que pensar que en el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Israel y en la época de la que estamos hablando, los líderes, los profetas, los sacerdotes, todo lo que perteneciera como a los poderes venía de parte de Dios. No era como hoy día, que uno podría decir, ah, pero los líderes sociales hoy día no tienen nada que ver con el pastor, por ejemplo. Pero en ese tiempo sí había una unión entre lo que hoy día uno entiende como lo laico y de alguna manera lo ministerial. Eh, entonces, cuando habla de líderes, está hablando de estas personas que el pueblo también consideraba que eran guiados por Dios, que sus palabras venían de parte de Dios y por ende eran aceptadas como una verdad, pero no eran así. Entonces, Dios manifiesta que estas cosas que la gente estaba pensando como verdad no son precisamente verdades, y se las aclara y dice, esta es la verdad, la manifiesta. En el mismo capítulo, en el 14, dice, luego recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre, el pueblo que aún queda en Jerusalén habla de ti, de tus parientes y de todos los israelitas desterrados. Dice, ellos están lejos del Señor, así que ahora Él nos ha dado a nosotros la tierra que les pertenecía. Aquello, eso que leímos recién, uno podría decir que es la mentira que se propaga en el pueblo que se quedó en Jerusalén. ¿Sí? Y viene Dios y dice, por lo tanto, en el 16, por lo tanto, dile a los desterrados, dile a los desterrados, esto dice el Señor soberano, a pesar de que los esparcí por todos los países del mundo, yo haré un santuario, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Y claro, en el capítulo 16 vemos que, o sea, en el versículo 16 vemos que Dios trae y manifiesta su verdad. Y los que no habían sido desterrados, los que aún vivían en Jerusalén, estaban diciendo, bueno, con las tierras y las posesiones de los que se fueran, podemos hacer lo que queramos, de alguna forma las podemos tomar, porque ellos están lejos del Señor. Entonces, de alguna manera, ¿por qué se los habían llevado? Se los habían llevado y aquellos que se los llevaron estaban lejos de Dios. Y Dios viene y dice, no, esto es una mentira. Viene y dice, esto no es así. Y dice que a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante este tiempo de destierro. Y esto precisamente es lo que hablaba el Andrés el sábado pasado, porque cuando habla de santuario, podemos entender que está hablando de la presencia de Dios, porque el santuario precisamente era donde estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando Él dice, yo seré un santuario para ustedes, es que de alguna manera Él y su presencia va a estar con ellos, y va a estar allá en el cautiverio, va a estar allá en el contexto de destierro. Y no es, como decían aquellos otros líderes, o sea, aquellas otras personas que en realidad Dios no estaba con ellos. Y allí ya no es un líder, no es un pastor, no es la historia. Aquí es la propia gente que vivía antes con ellos, la gente que era sus pares de alguna manera, que hablan mentiras y de alguna manera afectan a los que están en el destierro, porque por algo Dios manda a que profetice contra ellos, a que traiga su verdad.
porque precisamente Dios no quería que el pueblo que estaba en cautiverio pensara, ni siquiera quería como correr el riesgo de que pensaran que Dios estaba lejos de ellos. Y a estos que son como sus pares, uno podría asemejarlo a los amigos, ¿sí? A nuestros amigos que están alrededor de nosotros y que muchas veces nos mal influencian, o influyen, mal influyen, no sé cómo se dice, nos mal influyen, o en realidad vienen como a traer mentiras a nuestra vida, vienen a decirnos cosas, a dañar nuestra identidad. Muchas veces algunos de nosotros incluso creemos que quizás ni siquiera tenemos como la capacidad de cuidar a otros en una relación de amistad o no somos capaces de mantener vínculos más profundos, eh, o simplemente creemos que somos malas personas producto de lo que otros amigos nos han dicho, lo que ha pasado en este vínculo, entendiendo que la amistad es un vínculo profundo, es un vínculo que nos transforma, pero también pueden venir mentiras en medio de esas relaciones. En Ezequiel 13 pasa a hablar de otros que hablaron mentiras y habla acerca de los falsos profetas. Dice, después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel que inventan sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y que han visto y que no han visto absolutamente nada? Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de la muralla que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla el día del Señor. En cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es del Señor, cuando el Señor nunca lo ha enviado, nunca lo envió. Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman, este mensaje es del Señor? Yo ni siquiera les he hablado. Y dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentiras, dice en el 8. En el 9 dice que tienen visiones falsas y hacen predicciones mentirosas. En el 10 dice, engañan a mi pueblo. Entonces vemos que las personas que eran los profetas, los que tenían que traer la verdad de Dios, los que en algún momento histórico, si ustedes recuerdan, precisamente fueron llamados a ser atalayas, a ser esa persona que estaba en la brecha y velaba por el bienestar del pueblo de Israel, eh, en realidad hoy día está hablando solo mentiras. Y está diciendo que en vez de reparar las grietas, o sea, en vez de apuntalar la debilidad del pueblo de Israel y llevarlos hacia Dios, lo que está haciendo es mantener eso, y que no ha ayudado. En estricto rigor, no ha hecho su trabajo de poder guiar al pueblo de Israel hacia Dios, sino que por el contrario, los ha desviado por medio de sus mentiras, de las falsas visiones que tienen, de sus predicciones mentirosas. Han desviado al pueblo de Israel y lo han conducido a mayor pecado, a mayor rebelión. Y en el número 10 B, por decirlo así en adelante, dice, es así como el pueblo hubiera construido un muro frágil, y estos profetas pretenden reforzarlo cubriendo con cal. Dile a los que pintan con cal que pronto se les derrumbará el muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos. Fuertes tormentas de granizo y de viento impetuoso los demolerá. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará, ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? Que de alguna manera ellos reforzaron estas paredes o estas grietas, las reforzaron poniéndoles cal. Y que cuando venga la tormenta, las paredes se van a caer igual porque están rotas. O sea, no, la cal no hace nada, es como de bonito. ¿Sí? Entonces, al parecer,
a la vista parece que estuviera restaurado la pared, parece que no estuviera pasando nada, parece que estuviéramos a salvo. Pero cuando venga la tormenta, o sea, cuando vengan los granizos y el viento impetuoso, van a caer, ¿sí? Y se va a desmoronar todo lo que creímos que estaba bueno, o que estaba bien, que estábamos a salvo, y van a decir, bueno, ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? Y, y claro, eso me lleva a pensar en aquellas áreas de nuestra vida que uno en realidad está quebrado. Y a veces uno sabe que está quebrado, sabe que está herido, eh, por otros, por los líderes, por la familia, por la iglesia, por, porque históricamente aprendí así y uno está quebrado porque, Ah, eh, ya. porque, porque de alguna manera es una historia familiar que viene hace rato, eh, pero a veces también nosotros sabemos que están poniendo cal, sabemos que nosotros estamos poniendo cal, sabemos que eso no está sano. Eh, y hay ciertas como mentiras que no son útiles a nuestra propia conciencia, no son útiles para poder seguir adelante. A veces nos refugiamos en aquellas mentiras, de alguna forma, en aquellas falsas profecías, y, y de alguna manera creemos que eso nos protege, creemos que esa cal va a funcionar. Nuestro orgullo muchas veces funciona como una cal que hace que nos hace pensar que porque actuamos de cierta manera nadie nos va a dañar o, o nos rehusamos a ser vulnerables, a confiar en la gente. Eh, quien nada espera nunca va a salir dañado, dicen por ahí. Que el secreto está en no esperar nada, porque así nadie te daña. Pero esas son cosas que en estricto rigor es como la cal. Es como la cal que ponían los profetas y que el pueblo de Israel la dejaba ahí. Eh, porque en estricto rigor no estamos restaurados, en estricto rigor no estamos sanos. Y, y de alguna forma nos refugiamos en esas cosas, pues, en esas mentiras, las tomamos como si fueran un muro real, cuando en realidad probablemente ese muro se va a caer arriba de nosotros. Probablemente no solo el muro se va a caer, sino que va a caer encima nuestra. Probablemente esas heridas no solo se van a delatar, sino que nos van a hacer sufrir en algún momento. Y bueno, cuando habla de los profetas y dice que en realidad dicen cosas falsas, que no dicen la verdad de Dios, que en realidad ellos profetizan lo que a veces la gente quiere escuchar y hablan desde su propio corazón, desde la mentira y lo mal que está su propio corazón. Y claro, uno puede asemejar esos profetas que hablan desde su propio corazón y no desde la verdad de Dios a los líderes espirituales que hoy día tenemos, entre comillas espirituales, o a las iglesias, al rol que cumple la iglesia hoy día, que cumple este rol de manifestar a Dios, que cumple el rol de ser como el cuerpo de Cristo para la sociedad y para toda la gente. Eh, y muchos de nosotros, o algunos de nosotros, algunos de la gente que conocemos, ha sido herida precisamente por la iglesia, ha sido herida precisamente por líderes, ha sido herida y ha traído mentiras a su corazón. ¿Cuánta gente no se acerca a Cristo precisamente porque no cree en la iglesia? O porque no cree en los representantes de Dios. Y cuántas cosas de nuestra vida están dañadas por cosas que han hecho ciertos líderes, y que no estoy diciendo que ellos no eran cristianos, eran como un anticristo, sino que, insisto, desde sus propias heridas, muchos de ellos hablan desde su propio corazón. Ese es el error, que no hablan desde el corazón de Dios, hablan desde su propio corazón. Eh, y terminan dañándonos o terminan dañando a otros. Quizás algunos de nosotros no nos hemos ido de la iglesia, eh, no nos hemos rebelado así como deliberadamente contra Dios. Pero si uno empieza a mirar y a cotejar su vida, uno se da cuenta de que a veces hay tanta religiosidad en nuestros corazones, que hay una forma de ver a Dios
tan lejana, hay un deber tan grande y un amor tan pequeño por Dios, que está asociada precisamente a estas mentiras que nos dijeron. Porque mentiras también son medias verdades. Y vemos que aquellas personas que debieron mostrarnos el corazón más íntegro de Dios, muchas veces nos dañaron, consciente o inconscientemente. Muchas veces nos engañaron y nos mostraron una visión de Dios perturbada. Eh, de alguna manera dañaron aún más nuestro enfermo corazón. Y, y vemos que al final acarreamos con esto, seguimos con esto y seguimos, quizás seguimos teniendo una relación con Dios. Quizás seguimos yendo a la iglesia todos los domingos. Pero hay algo allí en nuestra relación con Dios que de alguna manera está herido. Hay algo ahí que nos cuesta volver a creer, volver a tener una relación quizás tan abierta con Dios a veces. Nos cuesta tanto no, ser sensibles a su voz, dejarnos ministrar por Él, porque terminamos creyendo en un Dios que es mucho más castigador, que estamos súper culpógenos, súper ansiógenos por llegar a cumplir sus demandas y satisfacer su sed de justicia, más que en estar con Dios. Y, y de alguna manera lo loco es que, bueno, aquí dice, claro, dice que los profetas son, son engañadores, que han engañado, que han mentido. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo uno se da cuenta que fue engañado? A ver si alguno me puede responder ahí. No, no es metafórica la pregunta. ¿Cuándo uno dice, oh, me engañaron? Cuando sabe la verdad, ¿Sí? Sí, cuando sabe la verdad. Y cuando uno sabe la verdad, ¿puede hacer algo para que ese engaño no haya sido? Uno sabe que te engañaron cuando ya te jodieron, en estricto rigor. Ya fuiste. Como que no hay nada que uno pueda hacer a priori cuando te engañaron, porque uno ya te queda como perdonar nomás, o tener rencor. Pero en estricto rigor, uno sabe que fue engañado cuando ya te engañaron. Y eso es como lo, lo peor del engaño. Y como uno sabe que fue engañado cuando ya pasó, uno solo puede saber que fue engañado en un tiempo pasado, uno lo vive o vive esa experiencia como una verdad. Uno experimenta esa realidad, eso que ocurrió, lo experimentó como si fuera verdad, no como si fuera un engaño, porque en ese momento uno no sabía que era un engaño. Si uno hubiese sabido que era un engaño, no te hubiesen engañado. Entonces, cuando aquí habla de que los profetas engañaban al pueblo de Israel, de que daban profecías que eran falsas, hay que pensar que el pueblo de Israel de alguna manera creía que esa profecía era verdad y la vivía como una verdad. Y nosotros, cuando vivimos ese engaño, cuando otros profetizan y declaran cosas sobre nosotros, o nosotros tomamos verdades que otros dicen, las tomamos como verdad, aunque nosotros sepamos que no son verdad posteriormente. Aunque después Dios traiga su verdad, esa experiencia quedó marcada en nosotros, como si lo hubiese sido. De hecho, uno de los falsos profetas que habla este autor es precisamente nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón que nos engaña y nos dice verdades como si fueran reales de parte de Dios y en realidad no lo son mentiras. Jeremías 17, del 9 al 10, por allí dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nuestro corazón muchas veces nos miente, nos engaña. Y bueno, el engañador por excelencia, Satanás. Satanás viene a engañarnos y uno podría decir que detrás de toda esta historia del pueblo de Israel, que detrás de todas las profecías, que detrás de todos los líderes, que detrás de todos esos pastores que no hicieron lo correcto, está precisamente Satanás, pues, el padre de toda mentira.
Y, y lo que hablábamos recién, esto de que uno vivencia la experiencia como una realidad, eh, creo que es el juego de Satanás, que uno experimenta aquellas cosas que otros nos dijeron, que nos dañaron, esas relaciones en las que en realidad salimos más heridos que nutridos, como si fueran verdad. Y detrás de todo eso está Satanás, porque detrás de toda restauración está Dios precisamente, porque el fin es precisamente la restauración de Dios. Y vemos que Dios quiso, eh, quiso traer su verdad. Así como decía el Daniel, uno sabe que algo es mentira cuando tiene la verdad. Bueno, podemos ver que Dios se esmeró en traer su verdad. Y vemos que precisamente el rol de Ezequiel fue traer la verdad de Dios. Ezequiel, como en algún momento conversamos, él iba a ser un sacerdote, pero vemos que todos los que deberían estar profetizando la verdad de Dios estaban mintiendo, estaban llevando al pueblo de Israel a la confusión. Y en Ezequiel 3:17 vemos que dice, hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Y en el 33:7 dice también que él lo puso por centinela. Eh, y bueno, uno se preguntará quizás, ¿qué es centinela? Y ser centinela es lo mismo que en otras partes de la Biblia habla como de atalaya, y que en estricto rigor es quien traía protección al pueblo. Los atalayas, los centinelas son los que están vigilando para ver que viene el enemigo, o que el que viene es amigo. Entonces, si es amigo, dice sí, no pasa nada, es amigo. Si es enemigo, entonces tenemos que prepararnos para luchar porque viene el enemigo a atacarnos. Entonces, el atalaya cumplía el rol de proteger a los que estaban dentro de la ciudad, fuera Israel o fuera otra ciudad. Habían atalayas en todas las ciudades. Y de alguna manera uno podría entender que lo que traía protección al pueblo de Israel era la verdad de Dios. Y como esa verdad no se estaba cumpliendo, el pueblo de Israel estaba saliendo dañado, porque estaba siendo precisamente dañado, herido, por, por las mentiras del pueblo de Israel, o sea, por la mentira de los profetas. Y vemos que Dios es quien llama a Ezequiel. No es que Ezequiel un día se levanta, como hablaba el Andrés el sábado pasado. Ezequiel se levanta y dice, ya ahora yo voy a traer la verdad de Dios porque hay mucha mentira y yo soy el paladín de la justicia, voy a decir lo que es verdad. ¿No? Ezequiel estaba ahí, tranquilito, y llega Dios y es Dios quien decide traer esta verdad. Es Dios quien se niega a que permanezcamos en mentira. Y en el 13:20 dice, en torno a las falsas profetizas, dice, esto dice el Señor soberano, estoy en contra de sus amuletos mágicos, esos que se usan para atrapar a mi pueblo como a pájaros. Yo los arrancaré de los brazos y libraré a mi pueblo como se libera un pájaro de la jaula. Les quitaré los velos mágicos y rescataré a mi pueblo de las garras de ustedes. Ellos ya no serán más sus víctimas, entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Y vemos que es Dios quien decide traer verdad. Es Dios quien, como hablaba el Andrés, allá en el exilio, va donde ti, se encuentra contigo, decide. Él decide ir a tu encuentro. El versículo era el 13:20. El 13:20. Como decía el Andrés, es Él quien va a tu encuentro. Es Dios quien decide encontrarse con nosotros, venir hasta nosotros. No somos nosotros los que decidimos, ya, ahora dime tu verdad, sino que es Él quien de alguna manera viene a nosotros. Porque el que está siendo engañado, al menos que descubra la verdad, no puede dejar de estar en engaño. Y yo los quiero animar a pensar, en este rato que hemos hablado, a pensar
en cuáles son precisamente esas mentiras. ¿Cuáles han sido sus falsos profetas, sus líderes que los han desviado del camino? ¿Cuál es esa historia familiar que se sigue repitiendo vez tras vez? ¿Cuál de alguna manera han sido esas palabras que les han marcado y que de alguna manera no, que hoy día las viven como una verdad o que ya saben que es mentira, pero no logran vivir esa verdad, no logran experimentar quizás o vivir en esta verdad? Porque también vemos que el pueblo de Israel, cuando Ezequiel habla, muchos de ellos siguen creyendo lo que creían hasta antes de que Ezequiel hablara. Entonces, no siempre la verdad de Dios, de alguna manera, hace un cambio en nosotros. Si bien el primer paso lo da Dios, eh, también hay algo en nuestro corazón que debe ser quebrantado, que necesita cobrar conciencia y volverse hacia la verdad de Dios. Y podemos confiar, como decíamos. Eh, no, podemos confiar en que hay esperanza para escuchar su verdad precisamente porque Él quiere. Como leíamos en Ezequiel 11, Él ha hecho un pacto. Y ese pacto está en Éxodo 6:7. Y Él, antes de llamar al pueblo de Israel de alguna manera, uno puede pensar que hasta ahí, hasta Éxodo 6:7, Él había hecho pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero había hecho pactos con personas individuales, que sí, que tenían que ver con su futuro, tenían que ver con lo que ha de venir, con las generaciones, pero era con esa persona. En Éxodo 6:7, Dios hace un pacto con el pueblo, con un pueblo entero, y les dice, bueno, yo te seré por Dios y tú serás mi pueblo. Y hace un pacto con ellos que en Ezequiel vemos que Dios refiere, que Él no va a dejar de cumplir su pacto, que si bien va a venir corrección, que si bien va a venir juicio, Dios no va a dejar de cumplir su pacto. Que si bien hay una consecuencia de haber vivido en una mentira, de haber incluso muchas veces abrazado esa mentira, Dios no va a dejar de restaurarnos. Dios no deja de ser nuestro Dios. Pero para poder dejar de vivir una mentira, tengo que conocer la verdad de Dios. Y muchas veces no nos tomamos ese tiempo. No nos tomamos ese tiempo. Simplemente queremos dejar de tener una conducta pecaminosa, entre comillas, o deliberadamente pecaminosa. Queremos dejar de tenerla y nos enfocamos en dejar de tener una actitud, pero no en recibir la verdad completa de Dios, que venga a sanar nuestro interior, que venga a restaurar aquellas mentiras, aquellas cosas, aquellas lógicas bajo las que seguimos viviendo. Y quizás sí, ya no tengo esa conducta, pero tengo otra que igual es pecado y que está motivada por la misma mentira de Satanás, por la misma mentira que algún día decidimos creer. Y esta es nuestra esperanza, que Dios no rompe su pacto. Y, y de alguna manera, hoy día nosotros tenemos la plenitud de ese pacto, porque ese pacto, esa verdad de Dios, tenemos la plenitud de la verdad de Dios, porque la verdad es Jesús. Y en ese tiempo, eh, uno podría creer que de alguna manera la verdad que ellos vivenciaban de Dios, entre comillas, muy entre comillas, pero era menor porque no se había revelado la plenitud de Dios, que es Cristo. Eh, y yo los animo, creo que esta enseñanza, creo que para ustedes y para mí, para nosotros, eh, no es una enseñanza que se pueda digerir en, no sé, en 30 minutos. Eh, Pensar en las mentiras que se han instaurado a lo largo de nuestra vida, aquellas cosas que hemos creído como verdad, aquellas cosas que nos conducen a pecar o, o a estar lejos de Dios, que nos conducen a una relación disfuncional con Dios, una relación quebrada con Dios. No son cosas que ellas se hayan generado hoy día. Es tomarse el tiempo de pasar, valga la redundancia, tiempo con Dios y que Él pueda traer su verdad, que Él nos pueda mostrar aquellas cosas que en nuestra vida fueron engaños y que necesitan de Él.
esta enseñanza no es una enseñanza que uno pueda escucharle y decirle, ah, sí estoy de acuerdo, ya, muy bien, mi conocimiento teológico, lo sumo a mi biblioteca de conocimiento. O por lo menos para mí no lo es. Esta semana ha sido una semana, sincerándome con usted, ha sido una semana compleja y creo que no lo deja de ser, no lo deja de ser ahora conversando de esto. Porque me interpela, porque me choca, porque sé que hay áreas de mi vida donde con tanta facilidad sigo creyendo las mentiras de Satanás. Y me cuesta tanto creer en la verdad de Dios. Unas más conscientes, otras aún no tanto, pero les animo a que vivamos este proceso juntos, a que tenemos esperanza, precisamente porque Dios no deja de cumplir su pacto. Dios no nos abandona. Y, y de alguna manera Él nos vuelve a traer a Él. Y de hecho, Ezequiel, cuando ustedes leen todos los capítulos de juicio, todos los capítulos de juicio o todas las historias de juicio terminan en que Dios ha de restaurar a su pueblo. Que no importa cuán lejos se hayan ido, Dios va a restaurar a los suyos. Y, y Dios ha de restaurarnos. Esta es nuestra esperanza. Señor, yo te doy gracias porque tú eres fiel. A pesar de nuestra infidelidad, tú eres fiel. A pesar de nuestras heridas, tú eres fiel, Señor. Señor, yo oro para que tú puedas traer tu verdad, Señor. Para que tú puedas hablarnos, Señor, puedas confrontarnos quizás con aquellas cosas dolorosas de nuestra historia, Señor. Eh, pero que necesitan ser remiradas. Aquellas cosas que quizás incluso creímos que estaban sanas, cosas que en su momento creímos que ya no eran temas, pero vemos que seguimos quizás siendo frágiles en esas áreas. Eh, Papá, yo oro porque creo que como hablaba el Daniel, solo tu verdad puede sacarnos de este engaño, Señor. Papá, yo oro para que venga tu presencia, Señor, a esas áreas donde quizás te hemos sacado, a esos puntos de nuestra vida donde te hemos querido echar, Señor, donde nuestro deseo es que tú no estés allí, Señor. Pero te pido que en tu misericordia, Señor, tú estés con nosotros, Señor. Sabemos que no es por nuestros propios méritos, no es por lo brillantes que seamos, ni por lo puro que seamos, para nada. Creo que precisamente lo necesitamos por lo impuro que somos. Necesitamos más de ti por lo roto que estamos, Señor. Pero tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú no has abandonado a tu pueblo en toda la historia. No has abandonado a tu pueblo, Señor. Y tú no has de abandonarnos. Yo, yo oro para que tú traigas restauración, traigas sanidad, Señor, a aquellas heridas familiares, a aquellas heridas de la identidad, Señor, de que creemos que somos algo que en realidad no somos, Señor. Señor, nos sentimos inferior tantas veces, colocamos un escudo de rudeza, a ratos creemos que quizás no somos capaces de hacer tantas cosas, a ratos buscamos el placer por áreas que no son sanas, Señor, que tú nos has dicho que no son correctas, Señor. A veces deseamos ser como otros pueblos, Señor, pero tú permaneces incluso en nuestra rebelión, Señor. Y yo te pido que tú puedas sanar nuestro corazón, para que podamos obedecer tus mandamientos, para que podamos vivir en tu verdad, Señor. Papá, gracias por quien tú eres, Señor. Y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén.